Hola a todos, yo soy Paco Neón y el día de hoy les voy a enseñar a elaborar de manera súper fácil un anuncio para cualquier negocio de pollo frito de Neon Flex. Bueno, primero que nada, tengo que comentarles que existen varias técnicas para realizar este tipo de trabajo, pero el que yo les voy a enseñar aquí es de las maneras más profesionales que existen. Con profesionales me refiero a que es de muy buena calidad, duradero, y que si lo quieres hacer para tu negocio, lo podrías hacer, debido a que son materiales relativamente baratos y fáciles de conseguir. Así que si estás aquí para crear tu propio negocio o para crear una decoración para tu habitación, estás en el lugar ideal. Bueno, para empezar, les comento que nosotros trabajamos con acrílico, el que viene siendo el de 3 milímetros, y lo cortamos con láser para poder insertar nuestra manguera de la manera más exacta y rápida posible. Bueno, vamos a empezar insertando nuestra manguera, que primero vamos a insertar la que es el fuego, que es el color rojo. Ya que tenemos nuestra manguera puesta, solo revisamos a la medida que vamos a hacer el corte. En este caso sería aquí. Por ejemplo, en este tipo de mangueras se divide por módulos. Solo podemos hacer el corte en el módulo que es. Seguimos con el naranja. Y cortamos. Hacemos el corte también en el módulo que es. Y repetimos con el blanco. Recuerden, por ejemplo, aquí, no tiene que necesariamente entrar completamente el neón. Simplemente lo necesitamos para la medida que se ocupa. Que en este viene siendo aquí. Ya que tenemos todas las medidas de nuestras mangueras, ahora sí podemos pasar a retirarlas y empezar a soldar los cables de su respectiva manguera. Ya que quitamos nuestra manguera, podemos empezar a soldar con esto. Muy bien, por ejemplo, con este tipo de neón, casi siempre el lado positivo es del lado izquierdo, del lado que viene la tira LED, y el lado negativo del lado que no. En este caso, nosotros vamos a utilizar lo que vendrá siendo cable blanco y cable verde, pero pueden usar cable rojo y cable negro, no afecta nada. Pues vamos a comenzar pelando nuestro cable verde, que le vamos a dar como esta medida, para que son unos 7 centímetros. Pelamos nuestro cable de un lado y del otro. Y vamos a empezar a soldar el cable verde del lado positivo, que en este caso es del lado derecho.
Y ya que tenemos nuestro cable verde soldado, proseguimos con el blanco. De esta manera ya tendríamos nuestros dos cables, el positivo y el negativo, conectados. Una vez que tenemos nuestro LED soldado, proseguimos con los demás LEDs. Una vez que hemos soldado los cables, simplemente vamos a poner silicón en estas para evitar que se dañen por el agua o polvo. Ya casi para finalizar, instalaremos cada una de nuestras mangueras en su correspondiente lugar. Recuerden que esto será de manera definitiva, así que debemos tener mucho cuidado para saber en qué lugar lo queremos dejar. Una vez que hemos terminado de ensamblar, uno de los pasos finales será poner algún tipo de pegamento instantáneo, que en mi caso es cola loca. Solamente es necesario una sola gotita, aproximadamente cada 5 o 10 centímetros. Conforme veamos aquí, una gotita, así hasta sellar completamente todo nuestro letero. Una vez haya secado, simplemente tenemos que hacer las conexiones. Recuerden que es positivo con positivo y negativo con negativo. De esta manera conectamos estos con estos pasa un caminito para acá, conecto estos para acá, este para acá y que este sea la salida. Bueno, pues así es como ha quedado el anuncio. La verdad yo creo que se ve bastante bien, pero pues no hay que juzgar sin antes verlo encendido, así que vamos a aprender. Y pues es así como se ve prendido. La verdad yo creo que se ve bastante bien, se ve mejor de lo que esperaba. Y pues ya saben, si quieren hacer este tipo de anuncios para un negocio, para su casa, están en el lugar adecuado, ya que vamos a estar próximamente haciendo más anuncios como este. Así que ya saben, denle like, suscríbanse y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.